Saludarlo a Álvaro Díaz, inmunólogo. Comentábamos recién que además es docente e investigador. Ya lo hemos tenido la otra vez en el programa, ha sido muy grato escucharlo. Participa con otros destacados profesionales en un sitio de divulgación que se denomina Coronabicho. Es un blog que lo que propone es razonar sobre la presencia del coronavirus en el Uruguay. Se ha puesto a estudiar las vacunas el doctor Álvaro Díaz para colaborar con que la población entienda, ¿no? Y no tenga esos miedos injustificados y esas incertidumbres que muchas veces aparecen, pero él también se encarga de aclarar de que no es un experto sobre el tema, pero igual siempre es bueno tener su visión. ¿Cómo le va, Álvaro? ¿Cómo está? Buen día, muy bien. Bueno, tuvimos un fin de semana con llegada de vacunas, llegarán más, pero lo cierto es que también se han conocido de eventos adversos. Ya conocemos los episodios con la vacuna AstraZeneca. Ahora parece que la vacuna de Johnson Johnson ha tenido 6 casos de trombosis en mujeres. Le digo esto porque desde la comisión asesora se está estudiando la posibilidad de ingresar otras vacunas, ¿no? La posibilidad de administrársela de repente, yo que sé, a los adolescentes. Estamos hablando de la China, la Sinopharm, la India, la Bharat Biotech y la belga, que es la belga estadounidense, que es la de Johnson y Johnson. ¿Usted qué valoración hace de inocular a las poblaciones más jóvenes con, por ejemplo, con estas vacunas? No, positiva. A ver, tenemos que tratar en algún momento de llegar a esa situación ideal en la cual no tenemos que mantener distanciamiento y a pesar de eso la infección deja de circular. Para eso tenemos que tener muy buena inmunidad colectiva. Y para llegar a esa muy buena inmunidad colectiva, con los desafíos que ha planteado esta pandemia, incluyendo las variantes del virus, es necesario alcanzar una cobertura de vacunación muy amplia en la población. Eso incluye, sí, vacunar a los menores de edad. Entonces, en la medida que vayan surgiendo vacunas que se ensayan en adolescentes, se ensayan en niños y dan buenos resultados, es altamente deseable hacer eso. Para proteger a esa población, sí, si bien el riesgo de enfermedad grave en esa población es bajo, pero en buena medida para proteger a toda la sociedad. Esto es una cosa de la que tenemos que salir todos juntos. Ajá. Álvaro, se habla ya desde el gobierno, o por lo menos ha trascendido, que a partir del mes de octubre se podría empezar efectivamente a vacunar a menores. La Organización Mundial de la Salud ha dicho en estas horas que, o por lo menos ha sugerido, no hacerlo, es decir, no vacunar a los menores en el mundo y todo ese volumen de vacunas llevarlo a los países, digamos, donde todavía no tienen acceso a inocularse. ¿Usted qué opina de eso? Es correcto, o sea, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, desde el punto de vista del planeta, es correcto. Hay una inequidad, una desigualdad en el acceso a las vacunas que es brutal. Hay exceso de vacunas en algunos países y hay terrible falta en otros. Si el planeta como tal fuera ordenado, fuera regido de una manera central y ordenada, claro que habría que distribuir las vacunas de esa manera e iría en el beneficio de todos, porque la pandemia es una cosa global. En la medida que el virus circula a nivel global, por más que cada país vacune, igual está en riesgo. Por ejemplo, en riesgo de la aparición de nuevas variantes en otros países. O sea que usted, Ahora, en principio, estaría de acuerdo, le parece bien no vacunar a las poblaciones jóvenes y llevar vacunas a los países pobres. Es un llamamiento correcto. Ahora, eso es a nivel global. Sí, sí, ¿Qué es lo que entiendo. está a la mano, digamos, de Uruguay, que es un país pequeño, donde el número total de dosis que maneja Uruguay para un país como Brasil o como la India es casi insignificante, digamos? Bueno, eso es otra historia. ¿Cómo se debe parar Uruguay en ese contexto mundial, siendo un país tan pequeño? Bueno, es un tema eminentemente político. Ajá, Yo digo que entiendo el llamamiento de la OMS. está bien. Doctor, ¿pero se logra la inmunidad de rebaño sin esa población vacunada? Si se logra sin la población menor de edad vacunada, Sí. a mí me parece difícil. Yo no soy epidemiólogo, pero me parece difícil por varios factores. Porque para lograr esa inmunidad de rebaño tenemos que tener supuestamente a aproximadamente 2/3 o más de la población inmunizada de tal manera que sea incapaz de albergar el virus y de transmitirlo. Ahora, las vacunas no son 100% eficientes contra eso.
y en particular la vacuna que más estamos usando, que es la de Sinovac, claramente no es 100% eficiente contra eso. A su vez, más que eficiente debería decir efectivo. A su vez, la efectividad esperamos que caiga en la medida que ingresan las nuevas variantes. Y Uruguay ya ingresó y ya se volvió dominante la variante P1. Y en ese sentido, y es de esperar que la efectividad contra la enfermedad y la transmisión de las vacunas, incluyendo la de Sinovac, caiga contra la variante P1. Entonces, se hace difícil llegar a esa inmunidad de rebaño, ese ideal de inmunidad de rebaño, y más difícil aún si tenemos una franja de la población que no vacunamos. Es un partido difícil. Claro. Tenemos que tratar de, como yo decía, de no perdonarle nada a la pandemia, de tapar todos los agujeros posibles. Álvaro, en ese sentido, cuando baja, ¿no?, las chances de tener inmunidad por las llegadas de nuevas cepas, como decía recién, ¿es inminente la llegada de una tercera dosis? ¿O será como una actualización, darse una nueva vacuna más adelante? Yo no puedo decir lo que es inminente y lo que no es inminente, porque eso depende de la disponibilidad de las vacunas, de aspectos económicos, de aspectos políticos. Yo no estoy en las instancias de decisión, ¿verdad? Y no tengo toda esa información. Yo lo que le puedo contestar es que es deseable, y en particular para los que recibimos la vacuna de Sinovac, sería deseable un refuerzo que aumentara el nivel de protección contra la infección en general y contra la capacidad de transmitir, y más aún si ese refuerzo estuviera dirigido, estuviera actualizado contra esta variante P1 que ha llegado, ¿verdad? Dicho esto, tenemos que recordar que tanto para la vacuna de Sinovac como para las otras vacunas, aún en presencia de las variantes, lo esperable es que la protección otorgada por las vacunas contra el COVID severo, contra morirnos de COVID, sea de buena a muy buena. Ajá. Pero otra historia es la protección contra nuestra capacidad de infectarnos de forma leve y de transmitir. Eso es lo que tenemos que reforzar. Para eso es muy deseable, sobre todo, repito, para los que recibimos la vacuna de Sinovac, que recibamos cuando se pueda una tercera dosis que refuerce. Y el fenómeno de la cepa andina, recién estábamos leyendo un mensaje de una televidente que decía que, no sé si usted está al tanto del informe del doctor Pablo Tsukuyama del Perú, que habla precisamente del fenómeno, así lo califica, de la cepa y la amenaza frente a la inmunidad que pueden generar estas vacunas por las características de esa cepa. Sí, la verdad no conozco ese informe. Sí. Hasta lo que yo sabía hasta hace unos días, la cepa andina todavía no había sido calificada como variante de preocupación. Porque una cosa es que existan variantes y otra cosa es que sean variantes de preocupación. De preocupación son a partir del momento que se demuestra, sobre todo, que son más transmisibles, que escapan a la inmunidad producida por la vacunación o la infección previa con la variante convencional del virus, o que tienen mayor letalidad. Pero no conozco ese informe, la verdad. Álvaro, yo te quería preguntar, porque digo, como médico estoy haciendo seguimiento telefónico de muchos pacientes con COVID, seguimiento telefónico obviamente a domicilio, y estoy viendo casos de personas ya vacunadas con Sinovac. En algunos de ellos no han logrado la inmunidad de los 15 días todavía y han enfermado. Pero hay otros casos donde ya la inmunización transcurrió más de un mes y obviamente asociado a alguna patología preexistente como diabetes, etcétera, están teniendo cuadros gripales realmente importantes, y eso lleva obviamente a preocupación y también en algunos sectores a incentivar la no credibilidad en las vacunas. Estaría bueno que remarcaras un poco lo que es la eficacia de Sinovac y la importancia de mantener los cuidados una vez inmunizados, ¿no? Sí, ninguna vacuna es perfecta. El mejor dato, el más confiable que tenemos en relación a la vacuna de Sinovac es el del estudio poblacional en Chile, en el cual estimaron 67% de efectividad contra el COVID sintomático en general, y un valor más alto de 89% contra el ingreso a CTI, ¿verdad? No sabemos qué tan dominante era la variante P1 u otras variantes del virus a lo largo del tiempo en que en Chile se hizo ese estudio, pero seguramente fuera menos dominante que lo que es la variante P1 en Uruguay hoy. Y como la variante P1 escapa hasta cierto punto de los anticuerpos neutralizantes generados por las vacunas, que son contra la variante convencional del virus, y esos anticuerpos neutralizantes listos en nuestro cuerpo son los que
son el primer escudo, digamos, que evita la infección, más allá que después hay otros mecanismos que evitan que la infección se agrave, ¿verdad? Y esos se van a mantener. Pero esos anticuerpos neutralizantes que evitan que nos infectemos en primer lugar, ¿verdad? Los generados contra la variante convencional del virus son menos efectivos contra la variante P1. Entonces, a todo esto para decir, podemos esperar que ese número de 67% que se vio en Chile, dada la expansión de la variante P1 en Uruguay, baje a un número algo menor en Uruguay. Entonces, sí, esperamos ver infecciones en su gran mayoría leves en personas vacunadas, en particular en personas vacunadas por Sinovac. Y sí, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que evitar contagiar a los otros. No estamos blindados en relación a contagiar a los otros. Exacto. No lo estamos. Bien. Doctor, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendó que aquellas personas que estén ya inoculadas correctamente con las 2 dosis y demás, podían juntarse sin tapaboca, ¿no? En pequeñas burbujas, todos vacunados. Acá hubo alguna controversia en ese sentido. ¿Usted qué recomendaría a los uruguayos? Yo no tengo nada que inventar acá. En realidad, los médicos del GACH, incluyendo en particular el infectólogo Julio Medina, han sido muy claros con esto. Y es perfecto lo que dicen, en mi opinión. En Estados Unidos es una situación, se vacunó sobre todo con vacunas de alta efectividad contra la infección en general, las de Pfizer y Moderna, y a su vez la circulación del virus en este momento es bastante menor que la que hay en Uruguay. En la situación que estamos en Uruguay ahora y con esa efectividad contra la infección en general de la vacuna de Sinovac, que es mediana, digamos, nosotros no podemos seguir al pie de la letra las recomendaciones del CDC de Estados Unidos. Es una situación diferente, son vacunas diferentes. Bien, entonces, uruguayos que estén vacunados igual se tienen que juntar, si son en pequeñas burbujas, con tapaboca, al aire libre y todos los cuidados. Sí. Bien. Muy bien. Eso es una recomendación muy lógica. Estamos todavía en una situación epidemiológica muy comprometida. Bien. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, gracias a ustedes. Era Álvaro Díaz, inmunólogo, docente, investigador. Bueno, se ha hecho una expertise en vacunas para explicar. La verdad que es un crack. Me gusta mucho la claridad que tiene cuando nos contesta, ¿no? Porque en estos temas que son muy sensibles hay que ser claro. Totalmente, pero hay algo importante que dijo respecto a Sinovac, ¿no? El mejor estudio es en Chile, 67%, redondeemos en 70%, quiere decir que cada 10 vacunados, 3 se pueden enfermar. Y si tenemos en cuenta la variante P1, ese porcentaje puede bajar, capaz que 4 de 10 igual se pueden enfermar. Lo importante es que no se enfermarían de forma grave y el acceso al CTI y la muerte, pero no es menor 4 de 10 que se puedan ir para Dani, por ejemplo, más contagias a otros. Exactamente. ¿No? Y ahí es interesante el estudio que publicaba hace un par de días en los medios, que de 290 pacientes graves con COVID que se analizaron en los CTI en nuestro país, solo uno había recibido las 2 dosis. O sea que el ingreso a CTI después de haber recibido las 2 dosis de la vacuna es casi nulo. ¿Qué decías vos, Martín? No, ¿cuál es la efectividad de la vacuna del sarampión? ¿Anda por ahí también? Del 60%. Sí, un poquito más me parece. No recuerdo. Pero está bien, que es correcto, digo, para una vacuna es correcto, ¿no? Sí, no, obvio, sí. Bueno, se había bajado a mayor del 50% para el caso de esta salida de emergencia de la vacuna para COVID, ¿no? Claro. Tenía que ser más de